Capítulo 4, y hoy nos toca la porción desde el versículo 12 hasta el final del capítulo, hasta el 16. Como en muchos lugares de la palabra de Dios, las porciones tienen su contexto inmediato y a veces se enuncian grandes principios que después uno toma y no es que esté haciéndole violencia, sacándolo de contexto, simplemente que en sí mismo las afirmaciones son una verdad maravillosa para nuestro corazón, que la palabra de Dios es viva y eficaz, como vamos a leer ahora, y es una verdad en sí misma, pero también tiene su pequeño contexto donde está escrito y un porqué y un hilo conductor de lo que venimos leyendo, así que vamos a tratar de abordar con la gracia de Dios las dos cosas, el contexto que tiene y la verdad en sí misma que rodea esto maravilloso que es cuando la Biblia habla de sí misma, cuando la Biblia habla de la palabra de Dios. Bien, vamos a dar lectura. Vamos a leer desde el 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir y separar el alma y el espíritu, lo que serían las articulaciones y la médula ósea, y discierne, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos lo que creemos, lo que hemos profesado creer, nuestro bautismo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, el Señor Jesús, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, el único hombre que no pecó. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta acá la palabra de Dios. Como nos venían contando los hermanos, hay un peligro para nosotros, que es la incredulidad. Los hermanos los viernes anteriores nos venían contando que hay un peligro que es la incredulidad, que es no creerle a Dios. Por eso el autor de Hebreos, cuyo autor intelectual, como nos decía Omar, es Dios, así comienza Hebreos, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, es Dios el que escribe, toma un pasaje del Antiguo Testamento que la misma Escritura dice que está escrito, que lo que antes se escribió para nosotros, y muestra que el pueblo de Dios era vasto, todos los que salieron de Egipto con mano poderosa, atravesaron las aguas divididas del Mar Rojo con un milagro, después de haber visto las plagas de Egipto, que eran 10, no 7 como algunos dicen, las plagas de Egipto pasaron en seco, y dice Corintio, de lo más de ellos no se agradó Dios. Todos vivieron los milagros, todos vieron la mano de Dios por mano de Moisés, de Aarón, todo, pero de los más de ellos no se agradó a Dios porque no les aprovechó, dice Hebreos, el oír con fe, no le creyeron a Dios, se quejaron, dijeron, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Y un montón de cosas más de las cuales Dios se disgustó y dijo, juró en su furor, no entrarán en mi reposo, y esas personas estuvieron vagando 40 años en el desierto hasta que todas esas personas que no le creyeron a Dios se murieron y no entraron en el reposo. ¿El reposo qué era? La tierra prometida. Para nosotros también tiene ese doble aspecto el reposo. El reposo es el haber conocido al Señor Jesús y que nuestra alma repose de paz de haber sido perdonados. Y tiene otro aspecto eterno, con cuerpo glorificado donde ya no habrá más pecado y Dios enjugará toda lágrima, dice la Escritura. También tiene un doble aspecto como lo tenía para Israel. La tierra prometida, donde había enemigos, nosotros tenemos enemigos también, el diablo, el mundo, el pecado, nosotros mismos, nuestra propia concupiscencia. Pero tiene un aspecto eterno que nosotros estamos esperando, y nos decía, cada vez está más cerca, el momento en el que el Señor nos venga a buscar o nosotros vayamos. Entonces está el peligro de no creerle a Dios. Temamos pues, dice, ¿no? Para que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo de incredulidad, dejando de entrar en el reposo, dejando de tener, dice el Señor Jesucristo, yo vine para que tengan vida y que la tengan en abundancia, no más o menos, no diciendo soy del Señor y vivo preocupado como el vecino que no le conoce. A mí eso me pone loco de mí mismo, no de mis hermanos, me pone loco de mí cuando veo que estoy afanado y turbado
Por lo mismo que está mi vecino que no conoce al Señor, cuando yo soy el que tendría que estar tranquilo por haber orado y contándole de las bondades a mi vecino del Señor. Te digo de mi vecino porque vive al lado, digo a las personas que tenemos alrededor. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, y empieza a describir lo que hace la palabra de Dios cuando se mete adentro nuestro. Ahora dice, ¿qué tiene que ver la palabra de Dios, que empiece a hablar de la palabra de Dios y de que penetra adentro nuestro y que separa el alma del espíritu, que discierne los pensamientos del corazón? ¿Qué tiene que ver con la incredulidad y que por la incredulidad no encontremos el reposo de la vida cristiana, el reposo de descansar en las promesas de Dios? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, tiene que ver que nosotros hace poquito habíamos leído, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Lo acaba de decir unos versículos más arriba. Tiene que ver con este texto. Porque Dios todo el tiempo dice, yo todo el tiempo todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios todo el tiempo nos está llamando. Dios todo el tiempo nos está atrayendo hacia Él. La Escritura dice, desde Job, que se considera el libro cronológicamente el que primero fue escrito, que Dios llama al hombre de muchas maneras. Con el clima, con un montón de desastres, nos estuvimos acordando con cuando truena Dios, que la voz de Dios se parece a los truenos, y un montón de maneras, de azotes y de cosas que padecemos, y Dios nos acerca a Él, Dios quiere que nos volvamos hacia Él. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, dice la Escritura, el Salmo 90. Y a los que ya le hemos conocido para salvación, nos llama para que estemos con Él. En Apocalipsis hay una invitación muy amorosa donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús. Si alguno me abre, entraré y cenaré con Él, y Él conmigo. Y Dios quiere tener parte con nosotros, quiere tener comunión. Por supuesto no puede ser de cualquier manera. Alguna vez Omar nos hablaba, creo que en un pasaje también de Hebreos que está más adelante, ¿no? De qué manera era que ceremonialmente el pueblo se tenía que acercar. Nosotros también tenemos, no un ceremonial, pero sí tenemos que pedir perdón, arrepentirnos, examinarnos delante de Dios. No podemos de cualquier manera tener comunión con Dios. Y eso es lo que tiene que ver el texto este que siempre citamos, de que la palabra de Dios es viva y eficaz, en el contexto en el que venimos hablando. Ojo, hay un reposo que alcanzar, no se alcanza por incredulidad, y la palabra de Dios nos quiere librar de incredulidad. ¿Y por qué dice que es? Primero está viva porque no es una letra muerta como cualquier otro libro. La Biblia no es como cualquier otro libro. Las personas que dicen, ¿vos leíste la Biblia? Sí, ¿y la leíste toda? Todo el tiempo la estoy leyendo. Nosotros todo el tiempo leemos la Escritura, porque es la manera de comunicarnos con Dios. Y es la manera de no alejarnos de Él, porque nosotros estamos inclinados al mal. Y la Biblia es el Señor. Muchas veces nos han dicho los hermanos, la palabra es el Señor. Ustedes fíjense cómo cambia la sutileza. Viene hablando de la palabra de Dios y de repente dice que todas las cosas están desnudas, abiertas, delante de quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo? No está hablando de la palabra y ahora habla de Dios, porque Dios es la palabra, porque es lo que Él piensa, porque es lo que Él quiere de nosotros. El Señor es la palabra, por eso viene hablando de la palabra y dice, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de quien tenemos que dar cuenta. Y la palabra de Dios es viva y eficaz porque dice que no vuelve vacía. La Biblia penetra hasta dentro de esa coraza que muchos de nosotros nos hacemos, de una coraza tal vez de alguna mentira que nos la hacemos nosotros mismos. Una vez también Omar creo que era que nos hablaba, que el ser humano es el único que se inventa una mentira y después se la cree y se junta un montón de adeptos para eso. ¿Tenés la imagen, Ezequiel? A mí me mandaron esto hace un tiempo. Esta es tu opinión, la respeto pero no la comparto, dice la señora, ¿no? A la balanza se lo dice, ¿no? Consideremos que la balanza está perfectamente calibrada, le pusieron 1 litro de agua, pesaba 1 kilo, y la señora no está de acuerdo con la balanza. Esto es lo que hizo el diablo en el Edén. Ah, ¿con que Dios os ha dicho? No es tan así. Yo tengo otra opinión. Ahora, esto es muy gracioso, a mí me causa mucha gracia, pero cuando pienso que yo puedo hacer esto con la Biblia, ustedes fíjense que la Escritura dice que la Biblia penetra y discierne, juzga la palabra. Esta es una persona que está juzgando a la balanza, pero en realidad la balanza es la que emite juicio sobre el peso de la señora.
¿cómo se puede no estar de acuerdo? Pero hoy lo escuchamos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ser varón, no estoy de acuerdo con ser mujer. Decía una vez Salvador de Lutri, con el tema de la ideología de género, que el hombre ha llegado al colmo de su rebelión. Primero se rebeló contra la ley moral de Dios y ahora se rebeló contra la ley natural, que es la sexualidad. Bueno, esta señora se está rebelando contra la física, directamente, ¿no? Yo tenía una familiar que decía, estaba haciendo régimen y le preguntaban cómo andaba y decía, mira, yo de balanza estoy igual, pero yo igualmente me siento más deshinchada. Si de balanza está igual, está igual. ¿No es cierto? Pero bueno, son chascarrillos, pero el tema puede llegar a ponerse peor, porque esta persona, como la balanza es muy contundente, no habla, pero es muy contundente, y es exacta, lo que hace es buscarse gente que piense como ella. Yo tenía un compañero en secundario que decía, nosotros somos nabos, decía, usaba otra palabra, ¿no? Pero somos una bocha, decía, como si la cantidad hiciese la diferencia. Dice la Escritura, hablando de estos tiempos, los últimos, que teniendo comezón de oír, los creyentes, las iglesias, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se juntan un montón que piensan que la balanza está equivocada, pero la balanza no está equivocada, por más que sean una bocha, por más que sean un montón. La balanza no está equivocada. Y la que juzga es la palabra, no somos nosotros. Y si nosotros tenemos una opinión diferente, está bien la imagen, gracias, no entramos en el reposo. Hacemos incredulidad y dejamos de alcanzar las promesas de Dios. Ese es el problema. Y si eso falló, lo que viene escalonado después, que dice, portando teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente y retengamos la profesión, porque ¿cuál es? El otro día nos decía un hermano que el libro de Hebreos lo que hace es animar. Nosotros tenemos un problema, un peligro, que por incredulidad no alcancemos las promesas de Dios, no alcancemos el reposo, la vida cristiana abundante. Esto tiene el aspecto de salvación también, ¿no? Porque esto hay que decirlo. Esto tiene dos aspectos. El aspecto de ser hijo de Dios realmente y por ser un incrédulo a algunas cosas, quedar sin el reposo de la vida cristiana, o estar en medio del pueblo y no estar convertido, y si el Señor viene mañana, me voy al infierno. Esto es más grave aún, pero es posible, porque dice, de los más de ellos no se agradó Dios. En el ejemplo que da de la Escritura, dice, todos estuvieron en la nube. Digamos, uno corre el riesgo de estar, yo voy a las reuniones, yo canto las canciones, participo en los ministerios, tengo el afecto de los hermanos, oran por mí, pero ninguna de esas cosas te hace hijo de Dios. Te hace hijo de Dios si tenés el Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice la Biblia. Y lo que me tiene que hacer hijo de Dios, que no se ve, tiene que ser ratificado por la misma Biblia, que está, como siempre decimos, hay muchas de esas evidencias en la primera epístola de Juan, donde dice que amamos a los hermanos, donde dice que guardamos los mandamientos, no practicamos el pecado, y tantas cosas más que siempre comentamos. Ahora, volviendo al aspecto de la vida cristiana, y el otro aspecto también, si nosotros, obviamente, si no somos del Señor, ¿qué trono de la gracia va a ser suficiente? ¿Para qué va a orar si no le creo a Dios? La invitación es que si nosotros nos encontramos con este problema, esta coyuntura, de este problema de incredulidad, de estar afanados, de esta gente, los hebreos estaban sufriendo por ser de Cristo, la invitación es acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que hay alguien que nos va a escuchar, alguien que se compadece de nosotros, que sabe lo que nos está pasando, que fue tentado en todo, dice la Escritura, en nuestra semejanza de pecado, sin ser pecador y sin cometer pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. La palabra de Dios es luz, alumbra nuestros defectos, pero también es luz al camino. Así como expone el peso de la señora, es un efecto medidor, por eso le dicen el canon, es la vara de medir. Acá también hay un instrumento de medición, en este caso peso, pero puede ser un instrumento de medición del corazón. ¿Cómo está tu corazón para con el Señor? Lo dice la palabra. Santiago le dice que es el espejo del alma, que uno se mira, el que mira atentamente en el espejo,
Dice, pero guarda, no vaya a ser como el que mira en el espejo y después se va y se olvida lo que vio. ¿No es cierto? Dios nos dé la gracia, hermanos, de ser juzgados por la palabra y ser mansitos en ese sentido. Y no hacer como la señora y decir, bueno, yo no pienso que sea tan así. Yo tengo mi propia opinión y además me junté un montón de personas que piensan como yo. Que Dios nos libre, porque si nosotros queremos lo vamos a poder hacer. Hoy es el tiempo donde cada uno puede decir, yo me autopercibo, no sé, lo que sea, y no me cae un rayo, no pasa nada, pero las consecuencias no tardan en venir. O no se van a tardar, o al tiempo van a suceder, porque Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y Dios mira todo, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas. Dios sabe todo. Yo cuando escuchaba, leía este texto, que todo está desnudo y abierto, los pensamientos más íntimos de tu corazón y el mío también. Eso da hasta vergüenza y al mismo tiempo da tranquilidad al corazón de saber que así todo Dios me quiso perdonar con la sangre de su Hijo. Cristo murió por mí, por los pecados que más vergüenza me dan, los cuales quiere que yo deje de hacer y me quiere perdonar y quiere que yo me arrepienta. Me acuerdo un familiar que ya falleció, pasó a la eternidad. Según yo entiendo, no es del Señor, o no fue del Señor al momento de morir. Vino a mi casamiento, escuchó lo que se decía, y un día, unos cuantos años después, en una reunión familiar, me dijo, yo eso que dijeron en tu casamiento, un día viajé por trabajo al interior, y en los hoteles solían haber Biblias en las mesas de luz de las habitaciones. Y de curiosidad abrí en cualquier lugar y leí ahí. Y el pasaje era apelativo a la conversión totalmente. Era el pasaje de las casas, dónde edifica uno, dónde edifica el otro, cómo uno se comporta con la palabra de Dios, si uno edifica sobre la roca, sobre la arena. Y yo me quedé asombrado de cómo Dios le habló a esa persona. Dios se ocupó personalmente sin que nadie se diera cuenta de que esa persona se acercara a Él. Y de esa manera Dios se encarga de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros no lo dice, a veces Dios nos habla a través de lo que se escucha acá, lo que comparte un hermano, lo que alguien nos dice en la puerta o en algún mensaje que escuchamos, y Dios quiere acercarnos a Él. A veces animándonos, a veces diciéndonos como acá, retengamos la profesión, acérquense confiadamente, a veces reprendiéndonos o diciéndonos como en Apocalipsis, tengo unas pocas cosas contra ti. Esto lo tenés que cambiar porque si no voy a venir rápido y voy a quitar el candelero de tu lugar. Pero Dios siempre se quiere acercar a nosotros. Dios nos dé ese oído para oír. El Señor Jesucristo decía, el que tiene oído para oír, oiga. La palabra de Dios hace eso que nosotros no podemos. No sé si a ustedes les pasa. A veces yo no sé lo que pienso. Pienso y no sé bien qué es lo que pienso. Es decir, me confundo con mis pensamientos. Mis pensamientos me confunden mis sentimientos. Bueno, la Biblia dice que Él separa lo que es del alma de lo que es del espíritu. Cuando uno va a orar, dice el salmista, hasta que entrando en tu presencia comprendí el fin de ellos, dice el Salmo 73. Ser una persona que agobiada por dolor estaba confundida en lo que pensaba. Llegó a una conclusión equivocada, el del pensamiento lateral del Salmo 73, porque era azotado todo el tiempo, porque recibía injusticia, porque era un justo que era tomado como por pecador y veía cómo a los demás los ojos se les saltaban de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, y dije, bueno, ya está, en vano he limpiado mi alma, es todo en vano. Haber sido piadoso, ¿para qué? Hasta que entrando en tu presencia. Hasta que entrando en tu presencia, pero hasta que no entra en la presencia de Dios en oración, hasta que no busca la palabra de Dios, era como una bestia delante tuyo, dice la Escritura, era como un animal, no entendía. Pero la Biblia hace eso, de separar una cosa de la otra. Nos dice, mira, esto que estás pensando está mal, esto está bien, esto acomódalo acá y esto va allá. Además es como el agua, dice en otra parte de la Escritura, que nos limpia. El Señor Jesucristo dice, ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado, le dice en el aposento alto en el Evangelio de Juan. La palabra de Dios nos limpia de las cosas que a Dios no le gustan, porque o dejamos de hacer lo que a Él no le gusta, o porque hacemos lo que le agrada. Es notable que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo me anoté para mí las intenciones del corazón engañoso y perverso.
como dice Jeremías, ¿no? Le pegué, hice un copy-paste de Jeremías 9. Discierne las intenciones del corazón, engañoso y perverso, que no hay que dejarlo de decir nunca porque estamos todo el tiempo bombardeados con medios de comunicación que parece que el corazón es hermoso, es bueno, es bondadoso, tu corazón es una porquería. De ahí salen los malos pensamientos, los homicidios del corazón, dice el Señor Jesucristo. No nos contamina tanto lo que entra, sino lo que sale. Y dice que discierne todo eso y que Dios lo ve. Y no hay cosa creada que no sea descubierta delante de Él. Todo está desnudo y abierto delante de quien tenemos que dar cuenta. Bueno, hermanos, temamos a Dios, temamos no alcanzar el reposo. Examinémonos si estamos en el Señor. ¿Sos del Señor? ¿Qué testimonio tenés? ¿La Escritura te ha dado testimonio de sos de Cristo? No vale si yo lo siento porque mañana puedo no sentirlo si soy del Señor. No vale participar en un ministerio, no vale todo eso. Vale si la Escritura da testimonio a tu corazón que sos del Señor. ¿Sos del Señor? Soy del Señor. ¿La Escritura me da testimonio de eso? Bueno, gracias a Dios. Si eso es así, y si no, de rodillas urgente, porque como decía Jorge, nadie tiene contrato firmado, y por él el Señor viene a pedir tu alma, como le dijeron al hombre, al rico insensato. Si somos del Señor y tenemos testimonio, que Dios nos libre de no creerle en algún aspecto, de endurecernos para con Él como la señora de la balanza y decirle, yo tengo mi propia opinión. Dios nos libre. Clamemos que Dios nos libre de eso y de ser mansitos a la reprensión de Dios y acercarnos confiadamente. Retengamos la profesión. La profesión es lo que hemos creído. Son las verdades de la Escritura, que van tan a contramano de la vida cotidiana que tenemos y las cosas que nos suceden en la vida. Retengamos la profesión, retengamos lo que hemos creído. Y para hacerlo no estamos solos, tenemos un gran sumo sacerdote, no uno que está en el templo, que es familiar de otro, no, el Señor Jesucristo que traspasó los cielos, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, que nos comprende, que sabe de nuestras debilidades, que sabe, dice la Escritura, Él se acuerda que somos polvo, y que dice, y que escribió una Biblia que quiere que nos llegue a nosotros, que dice, este pobre clamó y le oyó Jehová, y le libró de todas sus angustias. Como una vez también decía Omar en un mensaje, a veces nosotros no sabemos qué quiere Dios de la prueba que nos toca, y no sabemos cuánto tiempo falta para que se termine, pero dice, misericordia, pedí. Gracia, pedí, porque eso está garantizado que Dios va a dar la gracia necesaria. O va a quitar el problema, o va a dar la gracia necesaria para poder atravesarlo, reteniendo la profesión y alcanzando el reposo de la vida abundante que Dios quiere que tengamos. El Señor les bendiga, hermanos.